Voy a presentarme. Yo soy Jerónima Sandino, soy de la Fundación Saldarriaga Concha, líder de educación y formación. Y hoy pues vamos a conversar un rato con Ignacio Calderón Almendros. Él es doctor en Pedagogía y profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Málaga, en España, miembro del Foro de Vida Independiente y Diversidad y asesor científico en el área de educación de la Federación Iberoamericana Síndrome de Down. Ha colaborado con distintas universidades de América Latina y con diversos grupos de estudio en temas referentes a la educación inclusiva. Ha publicado también en revistas internacionales y es autor de varios libros que ustedes van a poder ir viendo también en la pantalla y van saliendo. En la actualidad, desarrolla junto a un prestigioso grupo de activistas el programa de promoción de la educación inclusiva en las Américas, y su trabajo, aunado a lo académico y su permanente activismo, se convierten en su contribución al cambio social y a la erradicación de la desigualdad y el respeto por los derechos humanos. Y yo le sumaría a esto también, hermano de Rafa, un gran músico, por lo que pudimos ver en Cartagena en esta semana. Bueno, esta charla pues se ha titulado Opresión, Resistencia y Acción Educativa. La idea es que podamos conversar un poco alrededor de lo que implica reconocer la diversidad y también entender un poco para ti qué es inclusión y esto cómo se puede lograr en las instituciones educativas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, lo primero. Gracias a la organización y porque es una oportunidad fantástica para compartir ideas, para conversar, que siempre es necesario. Bueno, por inclusión educativa se ha venido a hablar de eso que ocurre cuando los niños y las niñas están juntos en un aula, todos los niños y todas las niñas, y en esa misma aula y en ese mismo centro pueden aprender, participar y ser reconocidos en los aprendizajes. Básicamente de lo que hablamos es de eso, es de que hay colectivos que históricamente no han estado en nuestras aulas y que el proyecto de escuela inclusiva pretende que todos esos colectivos entren en las escuelas y las modifiquen. Las modifiquen hasta el punto de conseguir que escuelas que ahora mismo están diseñadas para lo que hemos llamado normalidad, dejen de estar diseñadas para esa normalidad y comiencen a diseñarse para que todas las personas puedan aprender, participar y ser reconocidos en esos aprendizajes. Básicamente es. Un poco tú el otro día hablabas de que la discapacidad puede ser vista como desde lo social y lo cultural. ¿Cómo convive esto, o sea, ver la discapacidad desde lo social y lo cultural con lo que se ha hablado como la homogeneización en la escuela? Bueno, en realidad es que la concepción de la discapacidad como opresión justamente parte, en lo que respecta a la escuela, aunque no solo a la escuela, parte de que un colectivo de personas que se ven afectadas por esa condición, se dan cuenta de que el problema no pueden ser ellas, sino que el problema es que han sido históricamente situadas afuera. Entonces, cuando hablamos de la discapacidad como proceso de opresión o la discapacidad desde un punto de vista social o cultural, de lo que estamos hablando es de sacar eso que se ha llamado discapacidad del cuerpo de las personas. Y si hasta ahora hemos pensado que un niño o una niña, por ejemplo, por tener parálisis cerebral, es que tiene un cuerpo maltrecho, y entonces él quien tiene la discapacidad,
desde ese otro modelo que ve la discapacidad como opresión, lo que está es volviendo a pensar esa realidad desde un enfoque completamente diferente. Dice, el problema no puede ser el cuerpo porque las personas no pueden ser nunca el problema. Y la exclusión no es algo que ocurra biológicamente. Luego, si la exclusión social no puede ocurrir biológicamente, el problema necesariamente tiene que ser social. Y en las escuelas ocurre lo mismo, que las personas acumulen, que un grupo de personas acumule, por ejemplo, el fracaso escolar o la exclusión de las escuelas, necesariamente tiene que ser porque hemos diseñado las escuelas, que son construcciones sociales, las hemos diseñado así, de modo que no caben algunas, porque las hemos diseñado en torno a la normalidad, que cuando hablamos de eso de homogeneidad, justamente de lo que estamos hablando de esto, es de apretar a todo el mundo en torno a ese concepto de normalidad. ¿Y cómo apretamos? Pues lo apretamos a través de un montón de variables que hay dentro de las escuelas que están organizadas en torno al concepto, a la idea de normalidad. La organización escolar, las metodologías son las normales, los libros de texto, los ritmos que imponen los libros de texto, las actividades que mandamos, la dinámica general que tiene la escuela industrial que todavía se mantiene en muchas de nuestras aulas, en muchos de nuestros países, justamente trabaja en torno a todas estas variables y quedan necesariamente afuera de ellas pues esos colectivos que históricamente han estado fuera. Básicamente es eso, cuando hablamos de discapacidad desde el modelo social, de lo que estamos hablando es de que el problema está entre las personas o está en las instituciones. Entonces tenemos que volver a dar la vuelta a esas instituciones o a esas relaciones que establecemos entre tú y yo, por ejemplo, para que hablemos de discapacidad. Porque si entre tú y yo la relación, si entre tú y yo hablamos de que uno de nosotros tiene discapacidad, es justamente por la comparación entre tú y yo. Y no solo la comparación, sino que eso se dice desde una posición de poder. No es una cuestión biológica, es una cuestión de cómo nos relacionamos nosotros. La discapacidad no estaría allí dentro, sino que estaría aquí en medio, entre la relación que tú haces conmigo y que yo hago contigo. Y teniendo en cuenta eso, ya pensando en la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la escuela, ¿cómo ves tú la posición? Por ejemplo, aquí en Colombia se le está haciendo unas valoraciones pedagógicas para poder hacer los ajustes que comentábamos el otro día. ¿Cómo ves tú esta relación, que un poco también podría ser esa relación de poder de yo te evalúo y a partir de eso hago tales ajustes? Evidentemente. Siempre que se hace una calificación o una evaluación, por ejemplo, de tipo diagnóstico, hay en ese proceso una relación de poder. Igual que hay una relación de poder entre el profesorado y el alumnado, o entre un padre, yo con mi hijo y mi hija. Hay relaciones de poder, existen relaciones de poder. No todas las personas nos relacionamos de la misma manera. Por ejemplo, no todas las familias establecen el mismo tipo de relaciones. Cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de un poder que es un poder profesional. Es el poder que da la legitimidad, por ejemplo, de la ciencia, que se supone está detrás de las formas que yo tengo de hacer esa evaluación psicopedagógica. Sin embargo, la ciencia no ha sido siempre igual, no ha llegado siempre a las mismas conclusiones. Y más allá de esto, es que en las ciencias sociales no hay una sola perspectiva, hay diferentes perspectivas. Y cuando hacemos, por ejemplo, una valoración psicopedagógica, estamos poniendo en marcha o estamos haciendo uso de una perspectiva.
Y esa perspectiva tiene mucho que ver con el modelo médico de la discapacidad. Aún cuando hacemos una evaluación psicopedagógica pensamos, hay un niño que está mal. Allí en España se dice, hay una expresión que destacan algunos compañeros míos, orientadores y orientadoras, que dicen, cuando un profesor dice, mírame a este niño, con esa expresión está diciendo el docente, este niño no está bien, tienes que evaluarlo, y hay detrás de esa evaluación psicopedagógica o de ese reclamo de la evaluación psicopedagógica una lógica más allá del desconocimiento, más allá del decir no sé cómo hacerlo. Hay otra lógica que es la de no sé cómo hacerlo, quizás sería mejor que no estuviera conmigo. Es decir, que debajo de esa evaluación psicopedagógica se esconde una legitimación de la segregación. Luego, esto que antes hemos hablado de la opresión, la discapacidad como opresión y la homogeneización, aquí se materializa de una manera muy clara, ¿no? El aula sigue con la misma dinámica, seguimos con los mismos libros de texto, seguimos con las mismas actividades, con los mismos ritmos, con la misma organización. Y por otra parte, decimos, hay un niño que está mal y lo sacamos fuera. La normalidad queda impensada y el niño o la niña carga con el mal de la escuela. Porque es una escuela que está diciendo, este niño no tiene que estar aquí. Entonces, las evaluaciones psicopedagógicas que se basan mayoritariamente en el modelo médico, porque lo que están haciendo es diagnosticar desde un modelo clínico. Según tengo entendido, no soy conocedor del sistema educativo colombiano, pero según tengo entendido aquí el tema lo lleva salud. No, digamos que en este momento el diagnóstico médico, sí, claro, salud, pero a partir del decreto 1421 se está haciendo una valoración también pedagógica. Bien. Que es la que ayuda a los maestros a hacer los ajustes, el plan individual de ajustes razonables. Hablaré mejor de la realidad que yo conozco mejor y así no meto la pata. Cuando allí se solicita un informe psicopedagógico, el psicólogo, la psicóloga, el pedagogo o pedagoga, que lo hace, mayoritariamente pasa unas pruebas estandarizadas. Vuelvo a repetirlo, unas pruebas estandarizadas. Lo que está midiendo es si cumple con el estándar o no, es decir, si cumple con la norma o no. ¿Bien? Y se sitúa al niño o la niña en un percentil respecto de, por ejemplo, la inteligencia o respecto de el desarrollo del lenguaje o de sus comportamientos, en fin. El problema se está situando en un niño o en una niña. Y lo que queda impensado es todo lo demás. Y una vez se ha hecho ese diagnóstico, ahora que viene la parte psicopedagógica la pedagógica, mejor dicho, ¿no? Es que se hacen unas recomendaciones. Y las recomendaciones necesariamente están mediadas por esta cosmovisión de que el problema sigue siendo que tiene parálisis cerebral. Cuando hablamos de evaluación psicopedagógica, necesariamente, para que sea inclusiva, tiene que cuestionar el proceso en el contexto en el que está viviendo el niño o la niña. De modo que se trata de evaluar qué es lo que pasa allí. Entonces no es tanto evaluar lo que le pasa al niño, sino qué es lo que pasa. Y hablando precisamente de los estudiantes, ¿cómo es la educación inclusiva desde los estudiantes, desde esta mirada de segregación y de exclusión? ¿Cómo podemos ver la educación inclusiva desde los estudiantes?
cómo mejorar, porque en realidad lo que estamos hablando es de un proyecto revolucionario que pretende transformar el sistema educativo, los sistemas educativos, porque eso está ya en la agenda global. Es decir, que cuando hablamos de educación inclusiva no es algo que se le ha ocurrido a alguien en un lugarcito del mundo, sino que es una pretensión que tenemos la inmensa mayoría de los sistemas educativos, aunque todavía estamos en pañales y estamos diciendo cómo lo podemos hacer, ¿no? Hay ya cosas pensadas sobre cómo hacerlo, pero al final necesitamos también sacarlo o construirlo en el propio contexto. ¿Cómo lo construimos? Bueno, pues una de las formas para construir ese sistema educativo que tiene que atender a todo el mundo es preguntar a quienes no han estado en las escuelas. Y no solo eso, yo diría que hay que preguntar también a quienes, estando en las escuelas, no han podido alzar la voz. Porque si ahora mismo preguntamos a los niños y a las niñas ¿qué me cuentas de tu escuela?, pues probablemente nos sorprenderíamos, ¿no? Yo recuerdo con el programa para la promoción de la educación inclusiva en las Américas, que estamos llevando con OEA y Oritel, en México, en una sesión de un panel con niños y niñas, pregunto, bueno, ¿qué es lo que más os gusta de la escuela? Y levantó uno la mano y dijo, la salida. La salida. Sí. La salida. La salida. ¿Qué ocurrencia? Para mí fue una ocurrencia, ¿no? Pero reflejaba de una manera impresionante qué estaba significando la escuela. O sea, la escuela es un sitio del que huir. Y ese es un niño que estaba en la escuela. En Paraguay recuerdo una chica que ya adolescente, que al hacer esta misma pregunta ella dijo, yo querría que las escuelas se parecieran menos a una cárcel. Bueno, es que se parecen mucho porque son espacios en los que controlamos mucho, queremos controlar mucho. Bueno, estas voces que emergen, que pueden emerger, nos pueden ayudar a pensar cómo podemos hacer la escuela para que realmente sí les interese, para que los aprendizajes que se desarrollen allí sean de verdad valiosos y para que las relaciones que se hagan en esas escuelas sean una forma de aprender a construir sociedades democráticas. Y de la mano con eso está lo que tú nos comentabas en estos días de los sueños, de cómo se debe seguir soñando. Claro, porque al hablar en este caso de opresión, hemos hablado de la discapacidad como opresión, pero podríamos hablar de otras muchas formas de opresión que viven muchos niños y niñas, ¿no? Pues la pobreza, la marginación por la procedencia sociocultural, cultural, por la nacionalidad, bueno, por la orientación sexual, por la identidad, por el género. Esa opresión, en realidad, discúlpame, la pregunta era... El tema de los sueños. Sí. Esa opresión es una forma de decirte, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, lo que asumen los niños y las niñas es el mandato social que hay en el entorno. Eso es la opresión. La opresión es decirte a ti que porque tú tienes síndrome de Down, por ejemplo, no puedes ser músico. O decirte a ti que porque tienes parálisis cerebral no puedes estar en esta clase, ¿no? Esa realidad que es la opresión solo se trasciende con los sueños, con lo que no está controlado por eso. Y cuando soñamos, soñamos lo que es inalcanzable. Podemos soñar yo puedo soñar que quiero volar, que voy a volar. Eso es algo que no está atrapado por las condiciones reales de la existencia, sino que permite que nos proyectemos más allá de lo que hasta ahora se nos ha permitido ser. Cuando tú preguntas o cuando preguntamos a los niños y a las niñas cómo queréis que sea vuestra escuela, lo que se pone en marcha es la escuela de esos sueños.
Y esa escuela de los sueños es una escuela que trasciende la opresión que han vivido hasta ese momento. Y para llegar a esta escuela de los sueños, pensando un poco desde la academia y desde la universidad y la preparación de los nuevos maestros, ¿qué se debe hacer o qué debe todavía pensarse desde la academia para que esto se logre? Bueno, pues muchas cosas que probablemente, que aquí no vamos a abordar todas ellas. Muchas de ellas tienen que ver con cómo están organizados los planes de formación de maestros y maestras. Pero hay algo que yo sí que destacaría ahora mismo, y es que hay que desmontar, o sea que la universidad tiene que emplearse a fondo en ayudar a que el alumnado desmonte la discriminación que tiene instalada ya en sus propios esquemas. Porque no llegamos a la universidad siendo neutrales o hemos asumido el machismo, hemos asumido el clasismo, hemos asumido la discriminación por discapacidad y por tantas otras cosas, ¿no? Y entonces un docente no puede ser inclusivo si es racista, por ejemplo. Y eso es un trabajo que es personal, que tú tienes que trabajarte a ti mismo. Y para eso es necesario que en las universidades se pongan en marcha procesos en los que, de manera comunitaria, vayamos desmontando todos esos esquemas, todas esas formas de pensar y de proceder en las que nos hemos criado, de las que nos hemos aprovechado porque son privilegios. Quienes hemos llegado a la universidad hemos vivido unos privilegios, digamos que hemos sido quienes hemos sido seleccionados por las escuelas y nosotros hemos sido, de alguna manera, agentes de la exclusión de otras personas. Y tenemos que asumir que lo hemos hecho y que lo hacemos. Y que como docentes tenemos la tarea de desmontar eso. Pero eso no es algo que diga yo. Ya lo han dicho antes grandes corrientes pedagógicas y grandes pedagogos y pedagogas. Es algo que es una tarea profunda en la herramienta del docente, que es la propia cultura del docente, en el mayor sentido de la cultura. Los esquemas, las concepciones que tiene ese docente son las que al final se ponen en marcha cuando estamos educando. Un carpintero utiliza un montón de herramientas que son materiales y un docente, las herramientas fundamentales son la cultura que está allí en la clase. Esa es la gran herramienta con la que trabaja el docente. Y transformar esa cultura supone haber pensado tú y haber sentido y haber aprendido a emocionarte ante los procesos que han sido inclusivos en tu vida y los procesos que han sido muy excluyentes y el papel que tú has jugado en todo ello. Y digamos, viendo ya el tema de la educación inclusiva desde otro rol, el rol de las familias. ¿Cómo juegan las familias en todo el tema de educación inclusiva? Yo, de hecho, ahora cuando terminaba la pregunta y comenzabas tú a hablar, estaba pensando, debería haber hablado de la familia. Debería haber hablado de la necesidad de hacer ver a los profesionales algo que ya he adelantado cuando hablábamos de evaluaciones psicopedagógicas, que es el poder profesional, el poder de los profesionales, el poder de la palabra de los profesionales para conformar la realidad, para construir esa realidad. Y eso ocurre si escuchamos al alumnado y si escuchamos al resto de la comunidad, especialmente a las familias. Las familias son quienes están en contacto directo con los niños y las niñas que están en nuestras aulas. Y ellas tienen gran parte de las claves. Pero los profesionales tendemos a pensar que el conocimiento o los saberes que traen las familias no son valiosos, igual que pensamos también que los saberes de los niños y las niñas no son valiosos. Y hacemos un proceso de doma cognitiva y conductual, especialmente a las familias. Les decimos, tú piensas esto,
pero tú estás equivocada. Y como estás equivocada porque yo como profesional sé más que tú, por ejemplo, de tu hijo. Eso ocurre en las evaluaciones psicopedagógicas. El profesional trata de hacer entrar a la familia en el discurso del propio profesional. Diciéndole, por ejemplo, tú tienes que aceptar la discapacidad de tu hijo. Y cuando el profesional está hablando de discapacidad, está hablando desde el modelo médico, es decir, tu hijo tiene un problema en su cuerpo. Y cuando la madre o el padre está escuchando, tienes que aceptar la discapacidad de tu hijo, está escuchando, decodifica la discapacidad como desde el modelo social. Es el problema. Cuando tú me dices que mi hijo, por ejemplo, tiene autismo, lo que estás haciendo es convertirlo, meterlo en la categoría que yo sé lo que significa, que vas a excluir a mi hijo. No es que la familia no comprenda y no conozca a su hijo, es que no lo está haciendo en los términos en que el profesional quiere que lo conozca. Y el profesional tiene esa herramienta para hacer, digamos, lo hacemos de manera inconsciente, pensamos que estamos haciendo algo correcto, aunque también hay momentos en los que nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no está bien. Pero en realidad el profesional está haciendo entrar a la familia en el discurso de la institución. Y la institución tiene sus caminos hechos. Tiene caminos para las personas con discapacidad, tiene caminos para las personas pobres, tiene caminos para lo que hemos llamado normalidad, tiene caminos para las personas excelentes o que vienen de familias con más poder adquisitivo. Es decir, que de alguna manera nosotros legitimamos una institución, como profesionales, legitimamos una institución que está segregando y haciendo daño a los niños y a las niñas. Escuchar a la familia y escuchar a los niños supone, digo escuchar realmente, estando dispuestos a que transformen nuestras formas de pensar y nuestros lenguajes, significa en gran medida asumir que si una familia, por ejemplo, tiene un discurso que es muy diferente al del docente o al del orientador, está ofreciendo un saber que la escuela no tiene y que ese saber puede transformar la escuela. Cuando yo asumo como profesional que lo que la familia me está diciendo, que está cuestionando lo que yo digo, tiene valor, puedo transformar también mi forma de pensar. Entonces, en realidad en esas conversaciones lo que hay es una lucha entre dos modelos, el modelo médico y el modelo social. Y están luchando y es una lucha desequilibrada. O sea, en la formación del profesorado, en la formación de los educadores y educadoras, cuando yo decía que hay que desmontar todo ese entramado, tiene que ver también con desmontar el poder profesional. El alumnado sale de la escuela, de la aula universitaria, sale ya pensando que su conocimiento está por encima del de una madre o un padre. Y en realidad debería salir pensando, mi saber depende radicalmente de los saberes de los padres y las madres, de los saberes de los niños y las niñas. Eso, ahí es donde tendremos que ir. En alguno de los videos que vimos antes de la entrevista, se tocaba el tema de inclusión en voz baja. ¿Qué es esto de inclusión en voz baja? A mí me gusta mucho estar muy pendiente de las metáforas. Al principio decías, ¿cómo defines inclusión, no? Y a mí en realidad es algo que no me gusta el hacer las definiciones, porque las definiciones adolecen de lo mismo que las escuelas que segregan, que ponen límites y dejan fuera cosas, ¿no? Las metáforas no dejan fuera cosas. Las metáforas son una forma de hablar que permiten que lo que sería el límite sea permeable, porque una metáfora es interpretada por la gente de manera diversa, ¿no? Es arte en el lenguaje cotidiano. Y yo me fijo mucho en las metáforas. Y en Uruguay
un chico hablando en un panel sobre inclusión, él dijo, en realidad es que tienen ustedes que pensar, los docentes, él le decía a los docentes, ¿no? Tienen ustedes que pensar que es que nosotros, los chicos con discapacidad y las familias, estamos soportando mucho peso, digamos que estamos soportando mucha presión, decía, ¿no? Dice, y tienen ustedes que pensar que no pueden hacer que el niño o la niña se encuentre mal en el aula, ¿no? Porque es como que, no recuerdo exactamente las palabras, pero él decía, sí, siempre están diciendo, ay, yo te incluyo, yo... Bien, incluir no se hace, no se hace a una persona, la inclusión es hacer un ambiente en el que todos cabemos, ¿no? Y el niño decía que tienen que hacer la inclusión en voz baja. Dice, yo a esto lo llamo la inclusión en voz baja. Entonces yo le pregunté, ¿qué significa eso? Dice, significa que tiene que hacerse sin que los niños lo noten, ¿no? Sin que los niños lo noten. Eso es para mí, una gran definición de cómo hay que proceder para hacer escuelas en las que todo el mundo quepa. Claro, es que no se trata, en muchas ocasiones lo que queremos es ponernos el galón, decir qué bien lo estoy haciendo yo. Pero el niño lo que está diciendo es, ¿me pueden ustedes, por favor, permitir que que en este ambiente yo me encuentre igual que el resto? ¿Lo podemos hacer o no? Y para eso hace falta hacerlo en voz baja. Y para ti, ¿cuáles serían como los 3 grandes retos que tenemos en adelante en la educación inclusiva? En general, no necesariamente Colombia o España, sino... Esa es una gran pregunta difícil. Porque hay muchos retos, ¿no? Bueno, por decir algunos, hay un reto que es el reto de trascender algunas barreras que son fundamentalmente emocionales. Un chico como este nunca ha estado en mi aula y la reacción puede ser, por ejemplo, sabe que tienes desconocimiento, que no sabes cómo hacerlo y puedes sentir miedo. Bien, el miedo está bien, pero el miedo no puede significar que volvamos atrás. Entonces, si tenemos miedo porque no sabemos cómo hacerlo, tendremos que acudir a otros para que nos ayuden a saber cómo hacerlo. Ese es para mí un gran tema. El tema emocional, que además no es sencillo porque eso se ha ido construyendo a lo largo de los años, de toda nuestra experiencia. O sea, desde que nosotros nacemos, vamos conformándonos en un entorno en el que, por ejemplo, muchos podemos decir, es que yo nunca he estado con una persona como esta. El otro día me decía un padre, es que yo hasta que nació mi hija, yo no sabía ni lo que era el síndrome de Down. ¿Por qué no se sabe eso? Pues porque han estado apartados esas personas. Entonces, la emoción que hay ahí debajo, que se genera ahí debajo, no es algo sencillo de remover. Hay que trabajarlo profundamente. Y también las universidades pues no estamos tan preparadas para trabajar esas emociones que hay que transformar. Bueno, eso es una. Segundo reto, pues por ejemplo, yo creo que uno lo hemos dicho aquí, la participación. Necesitamos asumir como profesionales que no lo sabemos todo, que hay muchas cosas que desconocemos y que en nuestra mano está el poder encontrar buena parte de lo que ahora mismo no comprendemos. Ese saber lo tienen las familias y lo tienen los niños y las niñas. Entonces necesitamos provocar espacios en los que esas voces salgan. Tercero, por decir algunos, Sí. Pues si quieres decir más.
necesitamos encontrarnos los profesionales entre nosotros también. Y para encontrarnos entre nosotros tendremos que buscar dinámicas dentro de nuestras escuelas, también entre las escuelas y, dice Mela Isco, dice, más allá de las escuelas, ¿no? Habrá que pensar espacios que no son solo lo que ahora mismo hemos pensado. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos cuando pensamos en eso que hemos llamado inclusión es que lo pensamos dentro de un aula. Pero habrá que pensarlo más allá del aula, habrá que pensar que las escuelas tienen que ser espacios inclusivos. No ocurre, es difícil que ocurra en un aula, o sea, ocurre de hecho, ¿no? Pero es muy difícil que eso surja y se mantenga si un centro no está generando una política, una micropolítica que favorezca la democracia en la escuela. Entonces tendremos que pensar más allá de lo que ahora mismo pensamos que es ser docente, por ejemplo. Y algo más, una cuarta te voy a decir, y es que tenemos que, quienes hemos llegado a entender que este proceso tiene que ocurrir, porque es un llamado a que se cumpla un derecho humano fundamental que estamos ahora mismo vulnerando, que lo estamos vulnerando sistemáticamente y lo están vulnerando los estados, lo están vulnerando las administraciones públicas, lo están vulnerando también, lo estamos vulnerando los propios profesionales. Tendremos que pensar que quienes nos hemos dado cuenta de eso, no podemos esperar a que eso ocurra, sino que nos tenemos que poner manos a la obra a que ocurra. Hay algunos motores importantes, tenemos que convertirnos como profesionales en activistas de este proyecto. Las familias tienen que aprender, tenemos que hacer ver que su saber es importante y necesario y que su lucha no se puede sustituir, porque el motor que las mueve es un motor poderoso, que único es el amor. Y el amor es el único que puede hacernos pensar que ese cambio, que es un gigante, ¿no?, son molinos de viento, que ese cambio puede ocurrir. Porque una madre, por ejemplo, defendiendo el derecho a la educación de su hijo, es incombustible. O sea, podemos castigarla mucho, podemos machacarla, pero una madre tiene que defender ese derecho y un padre tiene que defender ese derecho. Y cuando lo ven claro, que eso es lo malo, que los profesionales hacemos ver que lo que ellos están viendo está errado, ¿no? Te ciega el amor de madre, tú no estás viendo a tu hijo, tú no te estás dando cuenta de lo que le pasa, y entonces hacemos que ella o él piense como el profesional. Cuando la familia consigue que ese discurso genuino que lo ha creado en el contacto con su hijo o con su hija, consigue ver que ese discurso es válido, eso es incombustible, eso sí que es incombustible. Muchas gracias. Y pues estamos en la Feria del Libro, ¿no? Y acá en la feria nos encontramos con este libro, Reconocer la diversidad, textos breves e imágenes para transformar las miradas. No sé si nos puedes contar algo de este libro, de dónde surgió, de todas estas maravillosas imágenes que tiene. Bueno, pues este libro es un libro en el que trabajamos juntos de manera colaborativa y en un tándem fantástico. Paula Verde, una fotógrafa para mí genial, una fotógrafa de la diversidad humana que trabaja en este proyecto, en su proyecto, el fotográfico, trata de hacer ver, de transformar miradas a través de fotografías que muestran la vida cotidiana. Y mis textos
son textos en los que, de una manera muy breve, yo he ido elaborando poco a poco, también respecto de lo que estaba ocurriendo cotidianamente, y había un tema que pasaba, algo que ocurría, y que me ponía a escribir un texto sencillo, un pequeño ensayo sobre ese tema que ocurría. Paula y yo nos pusimos de acuerdo en que las imágenes podrían ser un gran aliado con los textos para transformar miradas, porque tanto las imágenes como los textos son un poco rompedores, tratan desde la belleza de las imágenes, tratan de ofrecer una ruptura con lo que hay. Ese libro no lleva a posiciones cómodas y pretende incomodar, a la vez que muestra también la belleza de unas imágenes, pero también la belleza de visiones de personas que no son reconocidas como personas, sino como discapacidades, y que, por ejemplo, como discapacidades, y que pueden hacer mucho más hermoso nuestro panorama, nuestras vidas. Okay, bueno, ya nos mostraron la paleta del tiempo. Te agradezco mucho, de verdad, este espacio ha sido muy interesante, y pues y a todos ustedes también por la compañía. No sé si quieres dejar algún último mensaje o algo. No, bueno, agradecer enormemente la oportunidad, felicitaros por esta dinámica que estáis provocando aquí respecto de la diversidad humana, y felicitar por esta feria impresionante, fantástica, que es como un paraíso de la cultura. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos ustedes también.